106.5. Señores, son las 6:56. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Señores, la situación en Venezuela pues ha evolucionado. Hoy ha sido liberado Leopoldo López y parece ser que se ha producido lo que se esperaba desde hace tiempo para terminar con la usurpación en Venezuela. Entonces, hoy se han producido unas declaraciones de el presidente interino Juan Guaidó. El dirigente opositor Leopoldo López, que se hallaba en arresto domiciliario tras sufrir una condena de 13 años de detención, ha sido liberado en una acción impulsada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por la Asamblea Nacional y por más de 50 países. Y aparentemente con el apoyo de segmentos de las Fuerzas Armadas, el momento es ahora, ha dicho Guaidó en un mensaje de video a través de Twitter, en el que aparece junto a Leopoldo López y rodeado de uniformados armados, y en el que llama a los venezolanos a tomar las calles. En este momento me encuentro con las principales unidades militares de nuestras Fuerzas Armadas, dando inicio a la fase final de la Operación Libertad. Eso es lo que ha dicho el presidente interino Juan Guaidó. Pocos minutos después del llamamiento de Guaidó, Jorge Rodríguez, ministro de Información del régimen chavista, ha informado en Twitter que están enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron para promover un golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República. En el video publicado hace a las 6 de la mañana en Venezuela, entonces el presidente proclamado por la Asamblea Nacional, llama a la movilización a los ciudadanos venezolanos en contra del régimen chavista. El presidente interino ha asegurado que ya son muchos los militares que se suman. A todos los que están escuchándonos en este momento, hoy todos queremos construir el futuro de nuestro país. Guaidó había convocado para este miércoles 1 de mayo a una gran marcha de protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. En este momento hacemos un llamado a los empleados públicos para la reconstrucción de la soberanía. Hoy, valientes soldados patriotas, nos hemos encontrado definitivamente en las calles. Los invito a activarse inmediatamente, a cubrir las calles de Venezuela. Hoy las Fuerzas Armadas están del lado del pueblo, del lado de la Constitución, ha dicho el presidente Guaidó, que ha lanzado pues su mensaje desde la base aérea. Está hablando en la base aérea de Carlota el presidente Juan Guaidó cuando ha lanzado ese mensaje. Es evidente que hay una señal en Venezuela para que los acontecimientos avancen, y se rompa con ese estancamiento. Vamos a estar pues muy pendientes a todo lo que ocurra en Venezuela, a ver cómo evoluciona esta situación que se presenta a partir de hoy. En la República Dominicana, que vamos a tratar varios temas, pero en la República Dominicana, señores, yo creo que si esto que están haciendo para, a partir de mañana, el Colegio Médico Dominicano, la Asociación de Sociedades Médicas Especializadas y la Asociación de Clínicas Privadas, que a partir de mañana han anunciado que no brindan servicios a los afiliados a la ARS Humano,
Si esto, señores, se permite, si esto concluye de manera exitosa, pues podemos decir con J lo que pasa con el sistema de la seguridad social. Vamos al mismo relajo que con los hospitales públicos, que cada vez que se quiera reclamar una reivindicación, tienen que pagar los pacientes. En el caso de los hospitales públicos, los pacientes pobres. En el caso de este reclamo, los asegurados que no tienen por qué ser afectados por un reclamo entre los sectores que intervienen en la seguridad social. ¿Por qué? Porque si ese trabajador está al día con su cuota en la seguridad social y su empleador está al día, el derecho que tiene a recibir las atenciones médicas al momento que las requiera no debe estar en juego. Eso no debe estar en juego bajo ninguna circunstancia. Y vamos entonces a convertir la seguridad social en un bendito relajo sin ningún tipo de garantías. Entonces, esto es lo que es sumamente preocupante. Todo parte del hecho de que dicen estas asociaciones que la ARS Humano no ha cumplido con una serie de acuerdos que se han comprometido. Dice el presidente del Colegio Médico que los de ARS Humano firmaron la modificación del Plan Básico de Salud y lo están boicoteando. Firmaron darle los códigos a los médicos en las clínicas donde trabajan y se negaron. Acordaron y firmaron los tarifarios y se negaron. Firmaron las glosas y se negaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, doctor Roa, yo no sé qué ustedes van a hacer con ellos. Hagan lo que ustedes quieran con ellos. Pero el derecho de los afiliados, respétenlo. Es decir, las consecuencias de ese reclamo justo que pueden estar haciendo ustedes, no debemos hacer que la paguen los afiliados, porque también las autoridades regulatorias tienen que intervenir. CISARRIL ha hecho un llamado al diálogo, pero esto no solo es con un llamado al diálogo, porque es verdad que estamos en una democracia, pero se supone que los conflictos que se den en la seguridad social tienen que tener los mecanismos para dirimirse sin tener que llegar a una situación como esta. Entonces, los médicos dicen, bueno, se van a atender todas las situaciones de emergencia. Vamos a atender todas las situaciones de emergencia y los pacientes que están en cuidados intensivos, pues van a ser atendidos los procedimientos. Bueno, ellos dicen que a partir de mañana las consultas y procedimientos selectivos a los afiliados de ARS Humano, y solo serán, eso es lo que suspenden, ¿no? Y solo serán atendidas las emergencias y pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. Toda atención de salud es de emergencia. Toda atención de salud es de emergencia. Todo el que va, y sobre todo en la cultura nuestra, todo el que va a visitar un médico, va a visitar el médico porque ha recibido alguna alerta que se le expresa mediante un dolor, mediante una alergia, mediante una crisis intestinal, lo que sea. Ha recibido una alerta que lo lleva a buscar servicios de salud. El que no vaya en una camilla no quiere decir que esa persona no requiera una atención
inmediata de salud que pudiera agravarse si no la recibe, si no la recibe a tiempo. Pero lo peor de todo esto es que eso se va a convertir en una costumbre, porque hoy ocurre con una ARS, mañana va a ocurrir con cualquier otra ARS. El problema es que ese es el método que tiene la Asociación de Profesores, la ADP, y que tiene el gremio médico. Es decir, resolver los problemas poniendo a pagar a los más pobres. Entonces, eso no puede ser. Eso es abusivo totalmente. Abusivo es que a un médico le paguen 2,65, 265 pesos por una consulta. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero abusivo de verdad es que el que está al día en su seguridad social vaya a buscar un servicio de salud y ese servicio de salud se lo nieguen. Se lo nieguen. Eso no debe permitirse, bajo ningún concepto debe permitirse eso. Uno sabe que es muy poco lo que se le paga a un médico especialista por dar el servicio. No obstante, también uno sabe que la mayoría de los médicos especialistas, por esa situación, le cobran también al paciente una diferencia. Le cobran una diferencia porque para compensar el pago que deberían recibir de la ARS. Lo ideal es que el paciente no pagara absolutamente nada, porque usted no puede tener un doble costo. No pagará nada, le cobran una diferencia. Una de las razones por las que en la República Dominicana no ha entrado en vigencia la atención primaria de salud, y uno de los problemas que nosotros tenemos, que debería ser una virtud, es que nosotros somos el país de las especialidades. Somos el país de los especialistas médicos. Aquí hay una cantidad de especialistas médicos que pudiera el país tener los mejores servicios a nivel nacional de salud. Lamentablemente también esa sobrepoblación de especialistas está concentrada en las poblaciones urbanas. Esa sobrepoblación de especialistas, porque estamos hablando que en un país que se llama República Dominicana hay más especialistas en cualquier cosa que en toda Centroamérica juntos. Usted coge todos los países de Centroamérica y escoja la especialidad que usted quiera. Suma todos esos países, lo compara con la República Dominicana y aquí hay el doble de especialistas que tienen esos países juntos en cada una de esas áreas. Eso debería ser muy bueno. Eso debería ser muy bueno, pero no lo es tanto. No lo es tanto porque entonces tenemos un boicot, porque las primeras en boicotear la atención primaria de salud son las sociedades médicas especializadas y las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque eso disminuye mucho, ellos entienden, la labor y los ingresos de esa gran cantidad de especialistas que tenemos en la República Dominicana, que también, por otra parte, somos el país de los profesionales. Somos el país de los profesionales. Lo lamentable es que la mayoría de las profesiones que están produciendo en nuestras universidades, el mercado no las necesita. No las necesita. Y sobre esas profesiones, para cultivar un mayor nivel de frustración, entonces ahora que hay más camino para las especialidades y que hay realmente muchas becas del gobierno para las especialidades y mucha gente de clase media que hace el esfuerzo inmediato porque sus hijos hagan especialidades de inmediato, tenemos una situación también que nos está creando profesionales con muchas lagunas. Muchas lagunas. Es decir, un profesional que egresa
sin ninguna experiencia en la profesión que ha estudiado, entonces se va a hacer una especialidad. Y resulta que es un especialista que nunca le ha puesto la mano a nada. A nada. Y por lo tanto es una persona carente de todo el aprendizaje que da el ejercicio. Y por eso también va a actuar con muchísimas limitaciones. Entonces, ojalá, señores, que esto encuentre otro camino, porque repito que lo peor es que ahí, este relajo que empieza ahora, nadie lo para y veremos al pueblo pagando también los platos rotos en el asunto de la seguridad social. Entonces seguimos pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Desde que tengamos oportunidad vamos a tener un reportaje totalmente actualizado de lo que ocurre en Venezuela, donde hoy fue liberado por los militares Leopoldo López, y esos militares han proclamado lealtad al presidente interino Juan Guaidó, que ha dicho que en estos momentos cuenta con el respaldo de la mayoría de los cuerpos militares. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, qué implica esto en el plano internacional para Venezuela. Pero bueno, siguiendo en la República Dominicana,